Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en Neurofeedback Guadalajara, nuestro tercer video. No se pudo realizar nuevamente en vivo, pero no te quería dejar sin este video, sin esta información que fue el tema ganador de esta semana, el tema de neurofeedback en el TDAH. Te doy gracias por la votación, te doy gracias por tu interés, por todos tus comentarios en los otros videos. Me he sentido muy satisfecha, muy contenta de que estés participando. Esta vez te quiero presentar el video en este formato. Este formato me permite a mí mostrarte algunas imágenes para hacer más fácil de entender este tema y también me permite poder ir tocando cada uno de los puntos que no quiero que se me pase ninguno para compartirte. Fíjate bien, vamos a revisar en este video primeramente qué es el TDAH. Es importante conocer de qué trata, específicamente en qué consiste. ¿Por qué el neurofeedback es una buena opción para tratar el TDAH? ¿Cómo modifica el neurofeedback los síntomas de esta condición? La investigación realizada en TDAH usando esta técnica de neurofeedback, ¿cómo es una sesión de neurofeedback? Que siempre tenemos la duda de cómo es una sesión. Bueno, vamos a ver algunos materiales, cómo se realiza la sesión y los efectos que tiene el neurofeedback a nivel de conducta y a nivel de modificación de la función cerebral. Entonces vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es el TDAH? Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Hay un manual, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Este manual lo saca la Asociación Americana de Psiquiatría y ha sacado 5 versiones. La versión 5 que salió en el 2013, si mal no recuerdo, en esta versión hubo algunas modificaciones sobre cómo se presenta esta condición y también cómo nombrarla, cómo referirnos a ella. La Asociación Americana de Psiquiatría en este manual lo define como un patrón persistente de inatención e hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo y que se caracteriza ya sea por uno, que son una serie de conductas de inatención, o por dos, que es una serie de conductas de hiperactividad e impulsividad. En esta nueva versión del DSM nos indica que esta condición se puede presentar tanto en niños, en adolescentes y en adultos y que para diagnosticarse debe de estar presente en la primera infancia antes de los 12 años. ¿Sí? Se le diagnostica, por ejemplo, a un adolescente que apenas está presentando estos síntomas, pero que no los presentó en su primera infancia, entonces muy probablemente se trata de otra condición. Igual en los adultos. En los niños, pues bueno, siempre que lo presenten los síntomas con un grado de severidad que limite su capacidad, que limite su vida, que puede ser escolar, familiar, social, entonces sospechamos de que se presenta este problema. Esta condición se dice que, bueno, que ha aumentado en los últimos años, que parece ser que hay más personas que sufren esta condición. Y bueno, podría ser, ya que ha cambiado también la vida, los alimentos ahora son muy distintos a los que consumían nuestros abuelos, por ejemplo. Las actividades que realizan ahora los niños son muy distintas a las que realizamos nosotros. Entonces, pues si la vida de las personas ha cambiado, lo que les llega ha cambiado, posiblemente sí hay un incremento. Pero también, bueno, sabemos que antes no se sabía de esta condición y se le adjudicaba a otro tipo de problemas. Por lo tanto, pues lo importante es que cada vez la conocemos mejor y podemos ofrecer tratamientos que vayan hacia la solución de los problemas que se presentan con personas que padecen esta situación. En el blog
que tengo en esta página de Facebook, en las notas, te voy a dejar los síntomas que caracterizan esta condición para que los revises. Y bueno, si tú sospechas de que pudieras tener esta condición, revises esa lista de síntomas, revise los criterios. Y bueno, si tu sospecha es porque te identificas con ellos, acudas al tratamiento. Vas a ver que va a cambiar tu vida si tratas esas situaciones que pasan día a día. Fíjate bien, ¿por qué el neurofeedback es una opción para el TDAH? Bueno, el neurofeedback es una técnica que de repente me preguntan algunas personas, ¿es nueva esta técnica? Yo nunca había escuchado de ella. Pues ahí en el blog también te dejo una notita donde te platico que en YouTube me encontré un video donde está John Lennon y Yoko Ono conectándose con neurofeedback. Es una técnica antigua, viene desde los años 50. Primero se empezó a usar en animalitos, retroalimentando las señales eléctricas y viendo cómo cambiaba su comportamiento o cómo se resolvían algunas enfermedades de los animalitos. Y después se empezó a usar en personas. Esta técnica ha evolucionado muchísimo, muchísimo ha evolucionado. No es la misma técnica que yo empecé a usar hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Ahorita la técnica va muy, muy avanzada. Por lo tanto, el pronóstico y los efectos que causa esta técnica en las personas pues son mayores a los que teníamos hace años atrás. Esta condición del TDAH es una condición meramente neurológica, meramente por una situación de diferencia en el funcionamiento cerebral. Si es una condición en la que no vamos a ver nosotros características físicas diferentes o comportamientos evidentes de las personas, van a ser más conductas que pudieran ser hasta cierto punto parte de la personalidad, pero como te decía antes, lo que las hace tomarse como una enfermedad es que incapacitan la vida del paciente. Entonces, el neurofeedback es una opción porque va directo a regular el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro en personas con trastorno por déficit de atención y en todas las condiciones neurológicas, psiquiátricas, está funcionando de una manera diferente. El neurofeedback lo que hace es regular la función del cerebro, hacer que el cerebro empiece a generar esos neurotransmisores que no están realizando su función correctamente, las conexiones nerviosas que empiecen a realizarse de manera adecuada, la activación de ciertas neuronas, etc. Por lo tanto, para el trastorno por déficit de atención, esta técnica está demostrando ser muy efectiva, mejora grandemente los síntomas en muchos pacientes que padecen el trastorno. Como te dije antes, el trastorno puede ser leve, moderado o grave. Y el efecto de esta técnica va a depender de eso. En personas con un trastorno leve, muy probablemente va a sanar la condición. ¿Sí? No muy probablemente, lo hemos visto, que sana la condición. En casos moderados, puede llegar a minorar muchísimos los síntomas. Y en casos severos o casos graves, la técnica ayuda a disminuir los síntomas, algunos de ellos los puede desaparecer, pero sí se requiere un número de sesiones importante y bueno, el trabajo con otras técnicas adjuntas para que el paciente pueda lograr una vida sin esta condición. ¿Cómo es que el neurofeedback modifica los síntomas? Bueno, en la sesión lo que se hace con el neurofeedback es que nosotros estamos todo el tiempo monitoreando la actividad eléctrica del cerebro. Sabemos que el cerebro trabaja tanto con sustancias bioquímicas como con actividad eléctrica. Hay investigación reciente que se dice que la actividad eléctrica es la que hace
que los neuroquímicos funcionen de una manera eficiente. Y bueno, antes se decía que los neuroquímicos, neuropéptidos, neurotransmisores, son los que están modificando la actividad eléctrica cerebral. La investigación sigue, sin embargo, ambos están afectados en esta condición. La actividad eléctrica es distinta y la transmisión bioquímica también. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque cuando entra una sustancia con los psicofármacos al cerebro, la respuesta es favorable del paciente. Igual cuando modificamos la actividad eléctrica del paciente, mejoran sus síntomas. En el neurofeedback trabajamos solamente con actividad eléctrica. No es invasivo, no le metemos nada al cerebro del paciente. Solamente el paciente con su esfuerzo regula la función de su cerebro. En el neurofeedback utilizamos aparatos como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Usamos, por ejemplo, pantallas de computadora, utilizamos estos aparatitos que ven con este muchacho aquí en su brazo, ¿sí? Aparatitos como este, te lo voy a enseñar, es un aparatito muy pequeño, ¿sí? Pero este aparatito lo que hace es que va a captar la actividad eléctrica del cerebro, la va a traducir a valores que pueda leer la computadora y la computadora lo que va a hacer es enviar al paciente una señal que puede ser un sonido, una imagen, que le pueda decir que su cerebro está funcionando de una manera más eficiente o diferente o mejor a como generalmente funciona. De esa manera la persona inmediatamente va aprendiendo cómo modificar esa función de su cerebro. Te voy a platicar de la investigación que se ha realizado y vamos a retomar esta parte que te estaba conversando. Fíjate bien, desde el 2006, estos investigadores, Bourdieu y Jane Levesque, investigadores canadienses, me parece, fueron los primeros en realizar una investigación en donde se observó qué pasa adentro del cerebro de la persona con déficit de atención o con trastorno por déficit de atención cuando entrena con neurofeedback. Y ellos tenían dos grupos de niños con trastorno por déficit de atención. A un grupo que le llamaron grupo control, que en esta imagen puedes ver es el que dice con. A ese grupo lo evaluaron y también al grupo experimental. Les pusieron tareas que tenían que ver con atención, con autocontrol de la respuesta impulsiva. Entonces vieron que ambos grupos, haciendo estas tareas, activaban una zona de su cerebro que es la zona parietal, que ahí vemos una manchita rojita, una manchita amarillita en ambas imágenes de donde dice evaluación 1. Al grupo control lo hicieron esperar, mientras que al grupo experimental trabajaron con ellos en 20 sesiones de neurofeedback. Y después de las 20 sesiones volvieron a evaluar a los dos grupos. Mientras que el grupo control volvió a con la misma tarea, el grupo control volvió a activar la zona parietal de su cerebro, el grupo experimental empezó a mostrar activación en zonas muy internas del cerebro, zonas que tienen que ver con el control emocional, con la respuesta de autocontrol de impulsos, con la memoria de trabajo, una memoria la memoria de trabajo es una memoria que usamos a diario, es la memoria que nos recuerda dónde dejé mis llaves, qué tenía que hacer hoy, a qué hora tengo la cita con el doctor. ¿Sí? Esa memoria que yo uso y desecho, esa es la memoria de trabajo y esas zonas se empezaban a activar después de 20 sesiones de neurofeedback, mientras que en el grupo control seguía la misma zona activa que al inicio. Aquí te muestro en una segunda prueba la tarea de autocontrol de la respuesta impulsiva.
Aquí solamente vemos al grupo experimental porque el grupo control pasó lo mismo, siguió activa la misma zona. En el grupo experimental podemos ver zonas incluso del tallo del cerebro, de la parte más interna, de más profunda. Esa parte tiene que ver con el alertamiento, con la respuesta de alertamiento de todo el cerebro. Tiene ramificaciones hacia todo el cerebro. Fíjate bien, por eso el neurofeedback se hace tan efectivo. Nosotros trabajamos a veces con 2 zonas del cerebro, una zona del cerebro, 4 zonas del cerebro, dependiendo de las necesidades de cada persona. Y aunque trabajamos sobre el cuero cabelludo, el trabajo que las neuronas están realizando o los efectos de ese trabajo llegan hasta zonas muy internas del cerebro. Después de que estos investigadores realizaron estos pruebas que evidenciaron esto, empezó a surgir una serie de investigaciones en todo el mundo viendo lo que pasa a nivel del cerebro cuando se entrena con neurofeedback. Y bueno, actualmente hay investigación donde ponen a la persona a trabajar en neurofeedback y al mismo tiempo están viendo cómo está funcionando su cerebro. Y bueno, es este mismo resultado. Zonas que estaban como dormidas, inactivas o demasiado alertas, empiezan a tener una regulación de la función. Y bueno, esto traducido a la estructura, pues provoca cambios muy sorprendentes, ¿sí? En la estructura del cerebro, aquí vemos una imagen, pues es un dibujo, donde vemos una neurona y las conexiones que tiene con otras neuronas. Las neuronas son las células del cerebro. En el cerebro, las células se conectan, ¿sí? Tienen como ramitas y esas ramitas se conectan unas con otras con terminaciones que se llaman sinapsis. Entonces se ha visto que con el neurofeedback hay un reemplazo de nuevas redes neuronales, ¿sí? Redes neuronales que a lo mejor no estaban haciendo la función correctamente, son reemplazadas por otras redes del cerebro para lograr esa función. También hay nacimiento de nuevas neuronas, hay nuevas interconexiones nerviosas, conexiones neuronales, o sea, se conectan nuevas y hay una reorganización de cómo funciona el cerebro. Por todo esto, el neurofeedback se hace una técnica muy potente y muy efectiva para disminuir los síntomas de la persona. Fíjate bien, en estos mecanismos de reorganización cortical o cerebral, se dice que hay 2 procesos, un proceso que es rápido, a corto plazo, y un proceso que es más lento. En el proceso rápido, lo que se hace es que hay una activación de todas las neuronas que son colaterales o que están alrededor del punto donde se está trabajando en el neurofeedback. Nos pasa en la consulta que los papás de los niños o personas incluso adultas que van a entrenar por primera vez nos dicen, oye, fíjate que vi ciertos cambios en el comportamiento de nuestro hijo y es tan rápida esta técnica, es tan así de fácil. Y bueno, les decimos esto, ¿verdad? Esta es la explicación. Desde el primer día de entrenamiento, esos grupos neuronales ya provocan un cambio. Hay un cambio en la función, por lo tanto, en el comportamiento. ¿De acuerdo? Solamente que, bueno, esos cambios para que permanezcan a largo plazo necesitan ser reforzados. Nosotros recomendamos 20 sesiones para que las modificaciones a nivel cerebral se mantengan. Como te digo, hay cambios lentos también. Esos cambios lentos pueden durar semanas, meses, años incluso. Y bueno, lo que sucede aquí es que hay brotes axonales. ¿Qué es esto? Neuronas que a lo mejor tenían muy cortito el axón, una ramita, como una colita que tienen y que hace las conexiones entre las neuronas. Esos axones empiezan a crecer, a crecer, a crecer y conectarse con otros axones lejanos de otra parte del cerebro.
También hay nuevo desarrollo de sinapsis. Las dendritas, como te decía, de las neuronas crecen y se juntan con otras que están lejanas y hay nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Las conexiones para llevar a cabo una función se fortalecen. Si todo nuestro cerebro, en todo lo que hacemos, está conectado. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras acciones requiere de diferentes habilidades que solo nuestro cerebro puede realizar. Si una de esas habilidades está disminuida en capacidad, toda la función se altera. Por ejemplo, en la lectura necesitamos de la percepción visual, del reconocimiento de la imagen, de la comprensión lingüística, de la memoria de trabajo, de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo, del funcionamiento motor, etcétera. Todo nuestro cerebro participa en la lectura. Si uno de los aspectos que incluyen este proceso de lectura está trabajando de manera ineficiente, entonces toda la lectura se altera en alguno de los aspectos. ¿De acuerdo? Puede ser en la comprensión, puede ser en la fluidez, puede ser en la precisión de la lectura. ¿Sí? Entonces, esta técnica lo que hace es fortalecer esas conexiones y regular la función, que la función sea mucho más eficiente. Te platico que me ha tocado que ver a mis pacientes después de un año del tratamiento, después de 6 meses del tratamiento, incluso después de años, de 5 años, 4 años de haber sido tratados. Y lo que vemos siempre en repetidas ocasiones es que regresan mejor de cómo terminaron el tratamiento, ¿sí? Nosotros tenemos gráficas, las cuales vamos viendo sesión tras sesión, y esas gráficas llegan a un punto de mejora. Muchas veces cuando terminan el tratamiento, no llega a la total normalidad esa gráfica. Sin embargo, cuando regresan, llega mucho más mejorada la gráfica. Me tocó hace poquito tratar a un chico que lo vi cuando estaba en primero de primaria y ahora ya está en sexto de primaria. Y bueno, pues él rapidísimo volvió a recordar el estado cerebral para regular la función. Y bueno, él me reportó que se estaba sintiendo mucho más concentrado. En niños pequeños a veces sucede que terminan su entrenamiento y tienen que volver al año, ¿sí? A entrenar unas 5 sesiones y luego a lo mejor a los 2 años. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo y en ese desarrollo tenemos que volverlo a reubicar y decirle el caminito que debe de seguir. Una vez que recuerda el caminito, sigue, ¿sí? Es normal que suceda eso, no en todo sucede, pero puede llegar a suceder. Mira, en la sesión de neurofeedback utilizamos, como te dije, aparatitos, ¿sí? Ahí tenemos uno, este es otro, ¿sí? Ahí estamos en el consultorio. Utilizamos 2 pantallas de computadora. Una pantalla de la computadora nos está indicando las señales eléctricas del cerebro y la otra pantalla es para la persona que entrena. Esa pantalla puede tener videojuegos, puede tener videos de YouTube, puede tener películas, ¿sí? Eso es una excusa solamente, es la motivación que la persona recibe para modificar la forma de funcionar de su cerebro, ¿sí? La persona, cuando recibe retroalimentación de cómo está funcionando su cerebro, puede aprender a regularlo. Fíjate bien, el estado de concentración o de regulación del cerebro es un estado que las personas que no padecen el trastorno por déficit de atención pudieran reconocerlo fácilmente y simplemente vivir en esa forma. Sin embargo, la persona que sufre el trastorno por déficit de atención, si tú le dices, pon atención aquí, él a lo mejor va a observar lo que tú le estás diciendo, pero él no puede reconocer el estado porque su cerebro nunca lo ha generado a voluntad. Entonces, cuando le conectamos los sensores, utilizamos sensores, te voy a mostrar unos sensores, aquí los traje,
unos sensores como estos, son muy pequeñitos, mira, tienen cubierta de oro, se conectan sobre el cuero cabelludo con cremitas y cuando la persona recibe la retroalimentación de la computadora, que te digo, es un sonido, es un video, que le dice, tu cerebro está funcionando un poco mejor de como generalmente funciona. Eso sería la retroalimentación. Obviamente no con palabras, sino más bien con una musiquita, con que se mueva la imagen. Sí, son videojuegos donde a veces tienen reto de ganar. Entonces, esa retroalimentación es la que le está permitiendo a la persona aprender la forma de poner atención. Y al momento de que la persona refuerza ese estado, es cuando se logra que su cerebro lo aprenda y ya se quede permanentemente. El neurofeedback es como andar en bicicleta, es una habilidad, ¿sí? Si tú aprendes a andar en bicicleta, nunca se te va a olvidar. Ya aprendiste y es una habilidad que ya vas a tener. Si aprendes a manejar, nunca se te va a olvidar. Igual con el neurofeedback. El neurofeedback te enseña a regular la forma en que funciona tu cerebro y una vez que terminas, tu cerebro va a seguir así. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que vimos sobre la modificación que hay en la estructura del cerebro, más que la persona ya puede generalizar ese estado de regulación, ese estado de concentración y a la misma vez que lo está ejerciendo en el día a día, va reforzando mucho más los circuitos neuronales y va sanando esta enfermedad. El neurofeedback, antes de terminar, te quiero decir que el neurofeedback no es una técnica mágica, sino es una técnica que pueda hacer todo por la persona con trastorno por déficit de atención. Generalmente llevamos junto con ella una buena alimentación, llevamos una dieta que le permite al cerebro estar nutrido adecuadamente. Llevamos también en casos de trastorno por déficit de atención con problemas de conducta, llevamos algunos talleres con los papás sobre modificación de conducta. También en estas terapias, a veces cuando hay problemas de aprendizaje, bueno, los unimos a terapias cognitivas, donde enseñamos a habilitar las funciones que hace falta habilitar, ya sea lectura, ya sea aritmética, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta técnica no es mágica. Necesitamos nosotros también modificar los hábitos para que nuestro cerebro esté recibiendo salud en toda la medida. Una vez me decía una paciente que tenía que si entonces necesitaba cambiar la forma de disciplinar para que le funcionara a su hijo lo que estaba aprendiendo en neurofeedback. Esta persona pues quería a lo mejor seguir con los mismos patrones de relación y que el neurofeedback hiciera todo. No, tenemos que también modificar el ambiente, modificar las formas de alimentación, las formas de hábitos, de orden, de estudio, de sueño, ¿de acuerdo? Y bueno, yo te quiero invitar a que puedas probar esta técnica. Si tú tienes esta condición, si te identificas con esta condición, que puedas probar, vale la pena el esfuerzo de llevar este entrenamiento, ya que este entrenamiento, fíjate, te está modificando la forma en que funciona tu cerebro, está sanando esta condición. Entonces, realmente vale el esfuerzo, realmente es importante que te cuestiones y que optes por lo mejor para ti o para tus hijos. Bueno, pues entonces vimos todo esto en este video. Te quiero invitar a que compartas el video, a que le des clic en compartir para que más gente lo pueda ver y también que me dejes tus comentarios. Me gusta mucho leerlos, tus preguntas si tienes duda y bueno, si quieres agendar una cita con nosotros también lo puedes hacer. Por ahí está el WhatsApp, por ahí está los mensajes de correo electrónico y nosotros tenemos
Mucho gusto de comunicarnos contigo. Pues bueno, entonces con esto te dejo el día de hoy. Me da gusto haber estado contigo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Espero que ya pueda hacer mi video en vivo. Espero, pero bueno, si no, lo seguimos haciendo de esta manera. Hasta luego.